Hablemos un poco acerca de lo que es el temor. Dos clases de temor. Vamos a empezar con el temor de Jehová, que es ese temor de reverencia, ese temor de respeto. Proverbio dice en su capítulo 1, el versículo 7: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Así que Proverbio dice que el principio está en tener el temor de Jehová en nuestra vida. Así que hablemos de ese temor. No me voy a centrar tanto en ese temor de Jehová, pero cuando hablamos del temor de Jehová, hablamos de honrar a Dios con nuestro estilo de vida. Otra cita bíblica, Salmos 112:1 dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Es un bienaventurado. Eclesiastés 12:13 dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Qué dice el escritor de Eclesiastés? Salomón está diciendo que el fin de todo consiste en dos cosas: en el temor a Jehová, teme a Jehová, y en obediencia, porque nos habla de guardar mandamientos. Dos principios: el temor y la obediencia a Dios. Ese es el temor de Jehová. Pero en esta noche quiero hablarle del temor humano, del miedo, de ese terror que a veces llega a nuestra vida para atemorizarnos. Y cuando hablamos del temor humano, tenemos que hablar del instinto de supervivencia. Es la adrenalina humana. Y voy a dar unos ejemplos acá. Suenan unos disparos y corremos. ¿Por qué? Porque nadie quiere perder la vida. Ese es un instinto de supervivencia. Salimos corriendo, pues nadie quiere morir. Pero cuando vamos a otro escenario de miedo, las alturas, la gente entra en pánico. Yo soy uno de los que no me gustan mucho las alturas. Hay personas que no pueden subir 3, 4 metros porque ya se sienten mareados, ya el cuerpo se les tambalea, pues tienen problemas y entran en pánico. Así que las alturas también nos dan miedo. Y cuando hablamos de otras cosas, podemos hablar también de una amenaza. Cuando alguien te amenaza y te dice: donde te vea me las pagas, o una amenaza de muerte: te voy a matar. La persona entra en un shock y el miedo se apodera de ella, y todo el tiempo anda como que escondiéndose. Me dijeron que me iban a matar, una amenaza. Pero los problemas también a veces vienen a infundir miedo a nuestra vida. Esos problemas que a veces nos toca pasar en la vida. Y hoy quiero hablar de ese miedo. ¿Por qué? Porque el miedo viene a paralizar al ser humano. Hay personas que hoy, si no se hubiesen detenido, hoy estuvieran en un nivel espiritual más alto, estuvieran haciendo cosas extraordinarias, cosas poderosas para Dios. Pero un día vino el miedo, tocó a la puerta de su corazón, se la abrió y se quedó allí, se quedó paralizado. Porque el miedo lo que viene a hacer es a contradecir. Escuche esto, que es poderoso. El miedo viene a contradecir la paz que Dios tiene para tu vida. Entonces la persona está ahí con ese miedo. Voy a dar otro ejemplo acá. La esposa tiene miedo de que el marido se vaya, y tiene tanto miedo que ella lo que habla es que: me vas a dejar, algún día te vas a ir. ¿Por qué? Porque tiene miedo. Tiene temor que el esposo se le vaya del lado, o lo contrario, el hombre tiene miedo que la mujer se le vaya. Así que el miedo viene a contradecir esa paz que Dios dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Y Jesús dijo: no se turbe vuestro corazón. Así que eso es lo que viene a hacer el miedo, a contradecir, a estancarte, a paralizarte. Porque el miedo a veces también hace que la persona sea improductiva. Yo les decía ahorita que hay personas que hoy tenían que estar dando mucho fruto, pero no están dando frutos. ¿Por qué? Porque el miedo los ha atemorizado y los ha dejado estancados. Así que les dije que el miedo nos hace a veces improductivos. Y tenemos la parábola, para ir a la Biblia, la parábola de los talentos, Mateo 25. La Biblia dice que en esa parábola se le entrega a unos 5 talentos,
a otros se le entregan 2 talentos, pero hay a una persona que se le entrega 1 talento. La Biblia en el Evangelio de Mateo dice que a cada uno se le dio conforme a su capacidad. Así que cuando regresó el dueño, porque el talento no es tuyo, el talento no es mío, el don no es mío, el don es de Dios. Él repartió, el Espíritu Santo repartió conforme Él lo estableció y conforme Él quiso. Algunos tienen más dones que otros, pero el Espíritu es el que repartió los dones. Así que el talento no es tuyo, tampoco es mío, el talento es de Dios. ¿Qué pasó acá? Cuando el hombre viene a pedir cuenta, él dice la palabra que el que le dieron 5 le dijo: Señor, 5 me diste y soy un hombre productivo, acá están los otros 5. El Señor le dijo: qué buen siervo eres, en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Después viene el que le dieron los 2 talentos, y la Biblia dice que entregó los 2 talentos y también fue productivo, dio otros 2 talentos. Pero cuando viene el que se le entregó un solo talento, dice que este hombre tenía miedo. Mateo 25 dice: por lo cual tuve miedo, escuche esto, y fui y escondí tu talento en la tierra, he aquí tienes lo que es tuyo. Vea la expresión, tuve miedo. Así que el miedo hizo que este hombre escondiera el talento, hizo que este hombre no fuera productivo. Así que el miedo es lo que viene a hacer muchas veces. Hoy tenemos gente improductiva en la iglesia, gente improductiva en el reino, porque simplemente no se han atrevido, y el miedo los ha llevado a enterrar ese talento. Y sigamos hablando un poco más. ¿Qué hace el miedo? El miedo no te permite desarrollarte y se manifiesta de la siguiente manera, y entro a un primer punto. Número 1, el miedo entra a la persona en un estado de depresión. ¿Por qué? Porque la persona sabe que tiene el potencial, Aldair, sabe que tiene una buena voz para exaltar al Señor, sabe que tiene intelecto, sabe que tiene una palabra de Dios, pero entraron en el miedo, no se desarrollaron. Ahora entran en un proceso, un estado que se llama, número 1, depresión, y se sienten mal porque saben que pueden hacer las cosas y simplemente no se atreven a hacer. Y por ahí hay mucha gente deprimida, hay mucha gente que está estancada, hay mucha gente que está paralizada, y tienen talento del Señor, tienen palabra del Señor, tienen profecía encima, pero que se sienten hoy deprimidos porque no se han atrevido a desarrollarse. Así que número 1, la persona entra en un estado de depresión. Vea lo que viene a ser el miedo en una vida. Número 2, la persona se vuelve cobarde, entra en un estado de cobardía y siempre andan con miedo. Ven al diablo en todo lugar, pero nunca ven a Dios en su vida. Hay gente que habla más del diablo que del mismo Dios. ¿Por qué? Porque se siente acobardado. Y aquí quiero ir a una historia, los 10 espías. La Biblia dice que eran 12, pero 10 de ellos llegaron con malas noticias, Aldair. 10 de ellos llegaron diciendo: no es posible, la tierra es buena, la tierra fluye leche y miel. Traían un racimo enorme de uvas, traían la evidencia de que la tierra era buena, pero también trajeron malas noticias. ¿Por qué? Porque tuvieron miedo y comenzaron a desanimar al pueblo. Y en Deuteronomios 1:28 dice de la siguiente manera: el pueblo: ¿a dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón diciendo: este pueblo es mayor y más alto que nosotros, y las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Y también vimos allí a los hijos de Aná. Escuche esto: los hijos de Aná representan a los gigantes. Ellos están diciendo: no se puede, y desanimaron al pueblo, entraron en cobardía, y de esa manera la palabra nos muestra que atemorizaron a todo el pueblo. Escúcheme eso: hoy hay mucha gente que está atemorizada porque escucha lo que no tiene que oír. En vez de escuchar el mensaje de Caleb y Josué, están escuchando el mensaje de los 10 espías. ¿Cuál es el mensaje de los 10 espías? No se puede. ¿Cuál es el mensaje de Caleb? Sí se puede. Hoy mucha gente está desanimada, tiene miedo, está deprimida, se siente atemorizado porque están escuchando los 10 espías, Aldair. ¿Y qué es lo que se escucha en las noticias? Los 10 espías, malas noticias, no se puede.
que la economía, que eso, los 10 espías han atemorizado, que el COVID-19 ha atemorizado a mucha gente, y mucha gente antes que le diera la enfermedad ya estaban enfermos psicológicamente. ¿Por qué? Porque escucharon a los 10 espías y se desanimaron. Así que el mensaje hoy: no escuches a los 10 espías, mejor escucha lo que dice Caleb y Josué, un mensaje positivo, un mensaje de fe. No escuches esas noticias que la gente trae a tu casa, mejor ve a la palabra del Señor, donde hay buenas noticias para nuestra vida. Y la Biblia dice en 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Escuche esto: Dios no te ha dado espíritu de cobardía, a mí tampoco, sino que Dios ha dado espíritu de poder, de amor y dominio propio. Escuche la expresión bíblica: no nos ha dado Dios. Y si Dios no lo ha dado, entonces eso proviene de otro lugar. Así que ese miedo no proviene de Dios. Ese miedo proviene, o esa cobardía proviene de otro lugar, que no es el cielo. Así que la Biblia categóricamente está diciendo acá, Pablo le escribe a Timoteo, le dice: Dios no te dio espíritu de cobardía. Hoy vine a hablarle a alguien y le vine a decir: no te dejes atemorizar por la noticia, por los dictámenes médicos, por lo que la gente diga. No nos dejemos atemorizar. Vamos a creer a lo que dice la palabra, porque dice que nos ha dado un espíritu de poder, nos han dado un espíritu de amor y de dominio propio. ¿Qué es dominio propio? Es tener templanza, Aldair. ¿Y qué es templanza? Es tener la capacidad de estar tranquilo en medio de momentos difíciles. Y eso es tremendo. La templanza es tremenda. El dominio propio. ¿Por qué? Porque a veces lo que está a nuestro alrededor nos envían un mensaje, Aldair, y nos están hablando de una cosa, pero la Biblia dice que Dios nos dio espíritu de poder y dominio propio. Y la templanza habla también del fruto del espíritu en nuestra vida. Así que, amigo que está ahí, hoy te vine a decir: confía en el Señor. Un día los discípulos iban en la barca. Escuche esto. Dice la Biblia que se levantó una tempestad y la tempestad quería hundir la barca. Los discípulos están remando, tienen miedo, están en el instinto de supervivencia, siguen remando, están cansados, están atemorizados. Y de repente dice la Biblia que en la mañana, en la madrugada, el Señor vino a ellos caminando sobre el mar. Y ellos se turbaron, tenían tanto miedo que gritaron: ¡ah, es un fantasma! Y Jesús les habló y le dijo: no temáis. Escucha esta palabra: no temáis, yo soy, tened ánimo. ¿Qué vino a hacer Jesús? A animar a sus discípulos que estaban desanimados y a decirle: no tengan miedo. Hoy le vine a decir a alguien: no tengas temor. Tú no te mueres cuando la circunstancia, cuando el diablo dice que te mueras o te mueras. La persona se muere cuando Dios dijo que se va a morir. En Él está el poder de la vida y de la muerte. Jesús le dijo: no temáis, no tengan miedo, porque no se van a morir. La tormenta no te puede matar, la tormenta no te puede destruir. Es un proceso que hay que pasar, sí, pero el Señor te dice: aunque te sientas metido en una tormenta, aunque sientas pánico en tu vida, la palabra es: no temas, tranquilo, yo soy, les dijo el Señor, no temáis. Así que, mis amigos, hoy quiero animarle a alguien y decirle que Dios está contigo. Decirle a una mujer: no te sientas así, porque Dios no ha terminado contigo. Se olvidará la mujer de lo que dio a luz, dice la palabra. Aunque ella se olvide, dice Jehová, yo no me olvidaré de ti. Hoy le quiero decir a una mujer que está ahí: el cielo no se ha olvidado de ti. Quizá los amigos te abandonaron, quizá la familia te dio la espalda, pero hoy traigo una palabra para una mujer que está ahí en las redes y decirle: el Señor no se ha olvidado de ti. Te sentías sola en esos días, tenías miedo, pero hoy hay una palabra: Dios tiene cuidado de ti, mujer. El cielo no se ha olvidado de ti. Así que queremos animarle a todos los que están ahí conectados. Hay que confiar en el Señor. Así que ya les presenté 2 estados. Número 1, lo que viene a ser el miedo en la vida. Entra a la persona en depresión. Número 2, lo introduce a un estado de cobardía y se desanima.
Número 3, y ya voy entrando al tema. Entra la persona en un estado de fracaso. Entonces al ir la persona no se atreve porque tiene miedo. Hay gente que le da miedo intentarlo porque va a fracasar. Otros lo intentaron y fracasaron. Hoy tiene miedo de levantarse otra vez. Alguien estuvo con Dios, hoy no está, pero tiene miedo de volver. Digo, rompe ese miedo, ven a los brazos del Señor. Así que el tercer estado que quiero hablar es que el miedo viene a introducir a la persona en el fracaso y no nos atrevemos a hacer las cosas. Estamos en un reto hoy por las redes sociales. Muchas iglesias van a seguir transmitiendo en vivo y quizás es un reto para mucha gente, como lo ha sido para nosotros, pararnos acá enfrente de una cámara, sabiendo que hay gente que sabe de la Biblia, sabiendo que hay gente que tienen doctorados encima, gente que fue a la universidad y uno apurado terminó el bachillerato. Hablo de mi persona. Pero qué bueno es atrevernos a intentarlo. Así que mucha gente hoy se siente fracasada, no se atreven a intentarlo. Y quiero contarles acá una historia que está en el libro de Jueces, en su capítulo 6, del verso 1 en adelante. Y la historia habla de un hombre llamado Gedeón, un hombre que la Biblia nos muestra que el ángel de Jehová se le aparece. Jueces 6:11. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón, escúchelo, estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Mire el contexto y mire lo que viene ahora el 12. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo. Vea lo que viene a hacer el ángel. Lo viene a animar al Aldair y le viene a decir: no tengas temor al fracaso, porque Jehová está contigo. Y le dice: varón esforzado y valiente. Dos palabras acá: esforzado y valiente. Es lo que dice Dios de Gedeón. Pero el verso 11 me dice otra cosa. El contexto me dice que el hombre era un miedoso. ¿Por qué tenía miedo? Porque estaba escondido. Estaba en un lugar que no era correcto. ¿Y qué estaba haciendo allí este hombre? Dice la Biblia que estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. ¿Sabes qué pasó acá? El pueblo estaba en apuros. El pueblo estaba viviendo un momento difícil. Todos estaban con miedo. Pero Dios se le aparece a Gedeón. Dios se le aparece y le dice: Gedeón, no es como tú te ves, no es como la gente te ve, no es como los madianitas se ven. Dios está contigo, varón esforzado y valiente. Vea la palabra que trajo Dios para ese hombre llamado Gedeón. Y Gedeón se emociona, le ofrece un sacrificio a Jehová, establece una relación con Dios. Dios le dice: te voy a usar a ti. Escúcheme esto, Dios se quiere usar a ti en este tiempo también. Fuiste diseñado para servir a Dios. No tengas temor a intentarlo, por favor. Levántate en el nombre de Jesús de Nazaret. Dios le dice: te voy a usar a ti. Con tu mano voy a destruir a los madianitas. Y les dije que el hombre se alegra, el hombre se emociona, le dedica un altar a Jehová, un altar extraordinario, le da una ofrenda al Señor. Y dice la palabra que Dios le habló en el verso 25, después de que él le hizo el altar, que lo llamó Jehová Shalom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abieseritas. Escuche esto: Jehová Shalom significa esto es paz. ¿Qué representa este altar? Representa la paz, representa la relación que se recuperó entre Dios y el hombre en ese tiempo, entre Dios y su Gedeón, entre Gedeón y su Dios, paz. Pero el verso 25 llamó mi atención mientras estudiaba para venir a predicarles, y Dios ministró mi vida. ¿Por qué? Porque el verso 25, después de establecer paz, después de establecer relación, después de decirle que Dios lo va a usar, después de decirle que no está solo, que Dios está con él, el verso 25, Dios le pidió otra cosa. Y vamos a ir rápidamente a ver qué le pidió. Aconteció que la misma noche, le dijo Jehová: toma un toro el hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, número 7, perfección,
y derriba el altar de Baal que tu padre tiene. Tremendo. Y corta también la imagen de acera que está junto a él. 26. Y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de ese peñasco, en el lugar conveniente. Y tomando el toro, el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que has quebrado, que habrás cortado, perdón. 27. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo. Escuche eso llamó mi atención. Eso cautivó mi espíritu. ¿Y por qué cautivó mi espíritu? Porque la Biblia dice que Gedeón hizo como Jehová le dijo. Ve este principio para vencer el miedo, para vencer el temor. Un gran principio: hacer lo que Dios me dijo, cumplir lo que Dios está pidiendo. Escuche eso. 27. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Esto llamó mi atención. Eso me puso a meditar y a pensar, porque la Biblia dice que el hombre tenía miedo, tenía temor de hacer lo que Dios le estaba diciendo. ¿Y por qué tenía miedo? Porque Dios le dijo: Gedeón, tienes que ir a tu vida personal, tienes que ir a la casa de tu papá y tienes que derribar a Baal. Un Dios que se había tomado el lugar. Ese Dios es con D minúscula, que habla de cualquier Dios. Dios con D mayúscula habla del Dios que usted y yo tenemos, el Todopoderoso, Jehová de los ejércitos. Dice que el hombre tenía miedo, Aldair. Dice que tomó 10 hombres. Tremendo eso, impactante. 10 hombres. Y lo intentó hacer de día, pero le dio miedo, porque dice: más temiendo hacerlo de día, lo hizo de noche. Dios le dio las indicaciones, Dios le dio la directriz. Dios le dijo: tiene que ser un toro, tiene que tener los 7. El número 7 ya le hablé de perfección. Tiene que ser ahí. Señor, en otro lado, no, tiene que ser ahí. Tienes que derribar a Baal. ¿Y qué vas a hacer con la imagen de acera? Córtala. No vas a necesitar más leña. Con esa misma leña, sacrifícame a mí el toro. Levántame un altar. Le está diciendo Dios a Gedeón. Escuche esto. El hombre le dio miedo a hacerlo de día. ¿Por qué? Porque su vida corría peligro. Hay cosas que nos da miedo hacerlas. Sí, yo he pasado por ahí. Nos da miedo, nos da temor, nos da terror hacerlo. Pero si Dios dijo que hay que hacerlo, hay que hacerlo, amigo. Hermano, que hay que hacerlo. El hombre dijo que temiendo hacerlo de día, lo hizo de noche. Con temor, pero lo hizo Aldair. Y yo me identifico con Gedeón. ¿Sabes por qué? Porque no es fácil a veces hacer la obra. ¿Por qué no es fácil? Porque a veces los nervios nos traicionan. Y acá quiero compartirle 2 experiencias vividas. La primera experiencia, cuando inicié como predicador. Yo recuerdo mi primera predicación, Aldair. Ya se las he compartido. Vive con él en el paraíso. Pero el día que yo compartí ese mensaje, ese día tenía sentimientos encontrados. Ese día no sabía qué iba a decir. Ese día no sabía qué iba a predicar. Gracias a Dios que el altar o el púlpito era bastante grande, y yo siempre he sido muy pequeño de estatura. Y así como usted me ve, flaco o de textura delgada, era así como así de grande, Aldair. Solo se me miraba del pecho hacia arriba, pero los pies me temblaban literalmente. Tenía miedo. La líder dijo: ¿quién predica el sábado? Yo dije: yo predico el sábado. Y toda la semana mi pensamiento decía: no lo hagas, no lo hagas porque vas a fracasar. Y empecé a estudiar. No sabía mucho de la palabra, estaba recién bautizado, pero había un anhelo en mi vida, un deseo ardiente de servir al Señor. Escúcheme esto. Me paré con un miedo que yo pensaba: entro, me presento, me privo y que me saquen. Yo entiendo a la gente cuando se paran por primera vez a hacerlo. ¿Sabes? Hay otros que los critican. Hay gente que está ahí para señalar al Aldair y criticar al otro sin ponerse en el zapato del otro. Yo sé lo que es estar ahí. Por eso cuando veo que alguien va a iniciar, me quedo atento y digo: Señor, ayúdalo. Tú lo puedes ayudar. Usa a esa persona que está ahí.
porque el miedo lo ataca a uno, Aldair. Sigo con mi experiencia, demasiado miedo. Las personas estaban atentos a ese día por la gracia y misericordia de Dios. El templo, un templo muy humilde en el barrio Lagos de San Pablo Bolívar, se llenó. Y cuando yo pasé, todos estaban mirándome. Nunca en mi vida me había sentido de esa manera. Tantas miradas sobre el predicador o sobre el que llevaba la palabra. Literalmente no sabía qué hacer. Literalmente no sabía cómo empezar. Yo no sabía cómo se armaba un bosqueo. Yo no sabía qué podía hacer. Pero escúcheme esto, con miedo y todo me atreví a hacerlo, Aldair. Me atreví a predicar. No demoré mucho predicando. No me fue tan bien, la voz se me distorsionaba mucho. Al inicio tuve muchos problemas para encontrar de qué manera predico, porque el miedo me traicionaba. Hoy la gente lo ve predicando y dice: pero se le hace fácil predicar. No, no es tan fácil predicar a Cristo. Cuando les hablo de eso, ¿por qué? Porque no se predica a cualquier nombre. Gracias a Dios que tenemos el respaldo de Él y nos ayuda, pero a veces no es tan fácil. Y lo hice esa noche, lo intenté. Después lo volví a intentar otra vez y no eran las mejores prédicas. Y todavía estaba ahí el miedo, ese temor. Y me decía un día, recuerdo que alguien se me acercó, creo que en el segundo o tercer mensaje, yo eché un chiste que me salió malo. Y el hombre me dio a entender que yo estaba en el lugar equivocado. Me dio a entender como que ubícate en otro lado, como que la predicación no es para ti. Y por poco entierran un ministerio, o por poco entierran un don que Dios había depositado. Yo no sabía que yo iba a predicar la palabra. Nunca se me pasó por la mente. Siempre fui un joven bastante tímido, nervioso para hablarle a otro. Es más, a veces soy de pocas palabras. La gente que comparte conmigo sabe que yo casi no hablo. Me gusta más escuchar. Yo soy de pocas palabras a veces. Y el hombre me trató de decir como que ubícate. Pero gracias a Dios que me ayudó. Y lo intenté otra vez y seguí intentándolo, Aldair, y aquí seguimos intentándolo todavía para la gloria de Dios. No somos los mejores. Hay gente que nos critica. Tranquilo, sigue criticando. Yo sigo creyéndole al Señor, porque Él es demasiado bueno. Esa es la primera experiencia. Segunda experiencia, y voy cerrando el tema. Hace unos años me invitaron a predicar a Barranca Bermeja, y yo iba a cerrar ese evento, pero llegué del viernes, pues teníamos que estar ahí. Y había un predicador en ese lugar, que no voy a decir el nombre, un gran maestro de la palabra. Tenía raíces hebreas, escudriñaba esas raíces hebreas. Y yo del hebreo me equivoco hablando el español, ahora imagínense. Y el hombre conocía mucho de raíces hebreas y tremendo maestro. El siguiente día lo escuché otra vez a él y estaba ahí. Pero el domingo venía el turno de Fabián Martínez. Y el hombre se sentó en primera fila, el pastor estaba acá y varias personas, alguien me acompañó, me llevé a alguien de compañía. Pero antes de pasar, se apoderó un miedo de mí, Aldair. Y viene ese miedo como que a decirme, y mi mente comenzó a claudicar en dos pensamientos: no lo hagas porque vas a fracasar. Y miraba hacia donde estaba el tipo que ya había enseñado antes, tremendo maestro. Porque uno tiene que reconocer cuando hay maestros que trazan bien la palabra, y uno cancaneando siempre ahí. Y el pensamiento me decía: no lo hagas, vas a fracasar. Y le dije: Señor, ayúdame. Le dije: Señor, si tú no me ayudas. Por eso siempre antes de predicar le digo: Señor, ayúdame. Si tú no me ayudas, no lo puedo hacer. Ayúdame. Le pedí la dirección al Espíritu Santo. Le dije: Espíritu Santo, ayúdame, por favor, porque el miedo como que me quiere ganar. Señoras y señores, salía al altar. Cuando llegó la oportunidad de intervenir, la alabanza me pareció que pasó demasiado rápido, y la adoración, eso pasó rápido.
Llegó el momento de la intervención. Señor, ayúdame a través de tu Santo Espíritu. Y el miedo se apoderó por un instante más de mi vida, hasta que Dios hizo algo. Apenas empecé a hablar al de él. Y recuerdo tanto que ese día prediqué de Pedro. Y gracias y le doy gloria a Dios, no para que la gente aplauda al hombre, sino para que le demos la gloria a Dios. Ese día, mientras estaba predicando y después que terminamos y que empezamos a ministrar, el poder de Dios se apoderó sobre aquel lugar y fue una noche sobrenatural. Cosas extraordinarias comenzaron a pasar en ese lugar. ¿Por qué? Porque Dios es real. Dios existe, Dios tiene el poder. Así que testifico eso para la gloria de Dios. Tenía miedo, pero me atreví a hacerlo. Hoy vine a animar a alguien. Aunque te dé miedo, haz la obra del Señor. Aunque tu vida corra peligro como la de Gedeón, el hombre lo hizo. El hombre venció el temor, venció el desánimo, venció la depresión y venció la cobardía en su vida. Hoy tú puedes ser un victorioso y una victoriosa si te atreves a creerle a Dios. Te va a tocar pararte frente a una cámara, hazlo con responsabilidad, pero no te dé miedo, Dios te va a respaldar. Mucha gente te va a ver, tranquilo, es la oportunidad de Dios para expandir el ministerio, pero no dejes de servir a Dios, no dejemos de servir a Dios. Cuando le digo que hay que hacerlo aunque sea con miedo, no lo invito a hacer lo malo, lo estoy invitando a hacer lo bueno. Hoy quiero cerrar. La Biblia dice, el verso 27, entonces Gedeón tomó 10 hombres de su siervo e hizo como Jehová le mandó. Aquí está el secreto de vencer el miedo, hacer lo que dice la palabra. Y tomando el segundo toro, dice la palabra que él lo sacrificó, mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre, por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche, pero lo hizo. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de acera que estaba junto a él, y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. ¿Qué hizo Gedeón? Le levantó un altar a Jehová, y todo el que le levante un altar a Jehová va a ver cosas sobrenaturales, cosas poderosas, cosas extraordinarias en su vida. El que se atreva a levantar un altar a Jehová. Le levantó el altar a Jehová. Después vino el pueblo, lo querían apedrear, y Dios libró a Gedeón. Y después de este acontecimiento viene otro más poderoso. El hombre tocó el cuerno y se juntó la gente a pelear. El cuerno de la unción, tremendo. Pero ¿qué hizo el hombre? Venció el miedo. Después fue usado de una manera sobrenatural. Después el cobarde, el que estaba allá en el lagar sacudiendo el trigo o haciéndolo del trigo, más adelante lo vemos convertido en un gran guerrero. Y la Biblia dice que el hombre con 300 venció. ¿Por qué? Porque se atrevió a creerle a Dios, se atrevió a obedecer a Dios, se atrevió a vencer el miedo, y Dios comenzó a respaldar. Dios te quiere usar. Dios se quiere levantar como un Gedeón. Por encima de tus fracasos y de mi fracaso, Dios se va a levantar. Tú eres la respuesta de mucha gente. Tú eres la portadora de una palabra para mucha gente. Tú eres el instrumento que Dios va a usar para que tu familia llegue a los pies de Él. Tú eres el elegido del cielo. Por encima de toda esa tragedia que está viviendo el mundo, el propósito de Dios sigue vigente. Levanta tu cabeza, levanta tu mirada al cielo otra vez. Vamos a caminar, vamos a servir al Señor, vamos a ser diferente, porque Dios está con nosotros. Quiero que me acompañe a orar. Quiero que oremos en esta noche, pero antes vamos a decirle que creemos en Él. Dígaselo en su casa un momento: yo creo en ti, Jesús. Yo creo en ti, Jesús. Gracias por hablar a mi vida, Señor. Hoy me atrevo a creer. Dios lo va a hacer. Lo va a hacer en ti y a través de tu vida. Yo creo en ti, Jesús.
harás en mí y en mí, en mí. Y recibe Díselo. toda la gloria, Padre, recibe toda la honra, recíbela, Señor. precioso Recíbela. Hijo de Dios, Recibe toda la gloria. recibe toda la gloria, Dale la gloria, dale la gloria. recibe toda la honra, Dale la gloria a tu Dios. precioso Te damos gloria, Padre. Hijo de Dios, Recibe toda la gloria, Señor. recibe toda la gloria, recibe toda la honra, Díselo. precioso Recibe. Hijo de Dios, Hijo de Dios, recibe la gloria. recibe toda la gloria, recibe toda la honra, Precioso. precioso. Escúchame un momento, por Hijo favor. de Dios. Atrévete a creer a Dios en esa noche. Y yo quiero Atrévete a creer a lo que Él dijo acerca de ti. a ti mis manos, Atrévete a ser diferente, por favor. Vamos a atrevernos a vivir una vida en santidad para Dios. Vamos a atrevernos a buscar otra vez, a pagar el precio por esa unción, por esa presencia. Atrévete a creerle otra vez a Dios, por favor. Es el tiempo de decirle: miedo, gracias. Ya me atemorizaste mucho tiempo, pero rompemos relaciones. Hoy le creo a Dios. Hoy voy hacia adelante. Hoy prosigo a la meta. Hoy pues tiendo hacia lo que está adelante. Chao miedo, chao cobardía, chao depresión, chao fracaso, chao desánimo. Hoy me abrazo a la fe. Hoy me abrazo a la promesa. Y hoy me atrevo a creerle al que todo lo puede.